Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa Vamos orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión estaré leyendo el libro de Marcos en el capítulo 8, del 1 al 38. Vamos. Alimentación de los 4,000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron: «¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto?» Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?» Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. La demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: «¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación». Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. La levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». Y discutían entre sí diciendo: «Es porque no trajimos pan». Y entendiéndolo Jesús les dijo: «¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis?». Y ellos dijeron: 12. «Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis?». Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: «¿Cómo aún no entendéis?». Un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido,
y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. La confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Jesús anuncia su muerte. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Gloria sea al Señor, bendita sea su santa palabra. Y aquí en este capítulo el Señor nos va relatando, ¿verdad?, sobre la alimentación de los 4,000. Y va uno pensando, ¿verdad?, porque la Biblia no solo habla de una vez que el Señor diera de comer a tanta gente, sino también está la alimentación de los 5,000. Y entre eso a veces uno no logra entender eso, pero no son solo una vez las que el Señor hizo alimentar a tanta gente, sino que fueron 2 veces. Y qué bonito, ¿verdad? Va uno descubriendo, wow, son 2 veces la que el Señor hizo este milagro tremendo de la multiplicación, ¿verdad?, de los panes y los peces por medio de la oración. Una bendición tan grande. Y así también más adelante iban los escribas y los fariseos, ¿verdad?, preguntándole a Jesús que si, demandándole prácticamente, ¿verdad?, que si iba a haber una señal del cielo. Pero sabemos que la única señal del cielo que hubo en aquel entonces cuando Jesucristo nació, ¿verdad?, esa estrella brillante en el cielo, ¿verdad?, que iba anunciando la venida del Cristo, del Hijo de Dios, ¿verdad? Y bueno, en esta ocasión él le dice: no, ustedes están pidiendo una señal del cielo, pues una señal no se les va a ser dada. Y dice que se va de ese lugar, él agarra su barca y va cruzando para la otra orilla, ¿verdad? Va yéndose de ahí. Porque siempre los fariseos, los escribas estaban acosándolo, siempre estaban acusándolo y viendo qué le miraba mal, qué hallaban para criticarlo, para hablar mal de él, ¿verdad? Tremenda gente. Y aquí avanzando en el capítulo, vemos también, ¿verdad?, que Jesucristo le dice: guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura
de Herodes. Miren qué tremendo esto. Y yo me puse a estudiar un poquito, ¿verdad? Y digo, bueno, ¿qué es la levadura? La levadura es un hongo. Es un hongo que dice que tiene la capacidad de descomponer cuerpos orgánicos al fermentarse. Y ya vemos que cuando se pone levadura en el pan, crece, se expande, ¿verdad? Pero el simbolismo de la levadura era el pecado. El simbolismo de la levadura era el pecado. Que a veces uno dice, por eso dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de pecado que entra a tu vida, una cizaña, un mal pensamiento, una envidia, un daño a alguien, inmediatamente carcome hasta el corazón. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Por eso el pecado es símbolo de la levadura, ¿verdad? Entonces, cuando somos hijos de Dios, somos coherederos juntamente con Cristo y ya no somos más esclavos del pecado, ¿verdad? Entonces, por medio de Jesucristo tenemos la libertad. Y dice pues que los fariseos son gente, o eran gente en aquel entonces también muy conocidas porque ellos practicaban el fingimiento. Eran personas muy hipócritas. Eran personas hipócritas que aparentaban una cosa, andaban con unas ropas tan limpias, lavándose las manos tantísimas veces y haciendo todas estas cosas. Dice que el lavamiento de los vasos, de los utensilios de metal y tanta cosa que ellos hacían, ¿verdad? Pero en su corazón estaban bien lejos de Dios. Por eso Jesucristo les dijo, este pueblo de labios me honra, pero que su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Y qué tremendo, ¿verdad? Porque en realidad ellos eran así, estaban constantemente acosando a Jesús, buscando en qué fallaba. Vamos a tentarle aquí, vamos a tentarle allá. Y así es el enemigo de nuestra alma, Satanás. Mucha gente no quiere hablar de Satanás, dice, no, pues esos son fábulas. No, debes saberlo, que Satanás existe y que es un ser de maldad. Así como Jesús existe, así como Dios existe, así también Satanás existe. Y él ha venido a matar y a destruir. Y él es el que se mete en las familias, se mete en los hogares, se mete en cualquier situación. Y si uno le presta oídos, y si uno deja que el enemigo, cuando manda sus dardos, llegue a tu corazón, eso va a dañar. Y a veces uno no le gusta la injusticia y a veces uno se llega a enojar por cosas y situaciones que suceden en todas las familias, en todos los casos, porque no somos exceptos de eso, ¿verdad? No somos exceptos de esta situación y a veces sucede que vemos gente que está abusando a otra gente, que está tomando partido y agarrando derechos de cosas y situaciones que no debiera. Pero sin embargo, así es la gente allá afuera y muchas veces termina dañando a los más inocentes, ¿verdad? A la gente que no tiene nada para defenderse, que no tiene manera de defenderse. Y a veces uno sí se enoja, ¿verdad? Pero con una cólera santa, diría yo. Una cólera santa porque uno se enoja, pero ya cuando sale todo, ya hablaste lo que sea, en tu corazón sabes que si tú estás luchando por algo que es justo, que es recto, que es la verdad, dice la verdad os hará libres. Entonces que no tienes que tener temor de hablar la verdad. No tengas que hablarle al enemigo la verdad. Cuando venga el enemigo y diga, no, que esto, que así, que sea, que está, si a ti no te parece y tú sabes que no es la verdad, tú puedes contrarrestar la palabra que viene a tu vida por quien sea que venga, ¿verdad? Y así entonces estos fariseos eran ciegos que guiaban a otros ciegos, ¿verdad? Tremenda cosa. Entonces por eso Jesucristo nos anuncia y nos avisa que tenemos nosotros que ser sabios y que tenemos que cuidarnos de esa levadura de los fariseos. Asimismo también dice él, cuidaos de la levadura de Herodes. Y esto es tremendo porque ¿qué era la levadura de Herodes? A ver un momento. Si comenzamos nosotros a escudriñar un poquito de qué Herodes estaba hablando. Se estaba hablando
de Herodes el tetrarca, el conocido como Herodes el Grande. Y este Herodes es el mismo que cuando los Reyes Magos vieron la estrella de Belén, ellos pasaron por ahí, entonces dijeron, hemos visto la estrella y ha nacido el Salvador, ¿verdad? Ha nacido el Rey de los judíos. Entonces viene este hombre y él les dice, oh sí, pues vayan ustedes y vienen de regreso y me avisan dónde está para ir yo también y adorarle, ¿verdad? Con engaños, porque obvio él no estaba dispuesto a ir a adorarle. Él era el que se consideraba el rey de los judíos y no había otro rey de los judíos. Entonces él era muy conocido por ser un tirano, ¿verdad? Una persona de mal. Entonces él engaña de esa manera a los Reyes Magos y les dice, no, pues me avisan cuando lo encuentren y vienen por acá y vamos juntos, ¿verdad? Pero no, en realidad el ángel de Jehová se le aparece a los reyes y le dice, no vayan por ahí, no regresen con él, ¿verdad? Porque el Señor iba guiando, Dios iba guiando, que todo saliera conforme a su voluntad. Y así entonces dice que ese enojo tan grande que tuvo con los Reyes Magos, ¿verdad? Que se habían burlado de él, que habían regresado por otro lado. Entonces Herodes, enojado por eso, manda matar a todos los niños de 2 años para abajo, ¿verdad? Entonces Herodes, primero era un engañador, que él dijo la palabra, hizo la pregunta para contender, para perjudicar, ¿verdad? Iba con malos sentimientos. Y segundo, era un experto en matar niños espirituales, ¿verdad? Eso se aprende de una manera simbólica, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando hay niños en la fe y que de pronto algo sucede y caen? ¿Por qué? Porque sus raíces no están muy fuertes. Por eso cuando tú le hablas a alguien de Cristo, cuando tú comiences a evangelizar a alguien, tienes que darle seguimiento, tienes que ayudarlo, porque cuando estamos niños en la fe, nuestras raíces son muy cortas. Y así es como a veces cuando se tira la semilla en la roca, como se tira en la piedra, ¿verdad? No crece muy fuerte. Y cuando viene el enemigo, lo arranca y lo seca, ¿verdad? Pero qué importante es que cuando nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, comencemos a aprender más y más de la palabra y podamos crecer constantemente, ¿verdad? Crecer constantemente, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando tú sigues aprendiendo y aprendiendo más de la palabra, vas a encontrar una riqueza grande en ella, vas a poder ser fuerte en el espíritu. Y aunque venga el enemigo y sople, como cuando venía el lobo feroz, ¿verdad? Y soplaba sobre la casa, ¿verdad? Así no va a poder contigo, porque vas a estar fuerte, vas a tener la armadura de Dios puesta y nada te va a poder vencer. Porque Dios con nosotros, dice su palabra, ¿quién contra nosotros, verdad? Aunque el enemigo quiera levantarse en contra de ti, aunque el enemigo quiera poner un montón de trampas y artimañas, en el nombre de Jesús la victoria nos la va a dar Dios, siempre, siempre, ¿verdad? Entonces así vemos que ese era el Herodes, ¿verdad? Que era experto en matar niños espirituales. Y así también vemos que la generación de Herodes, su hijo de él, mire qué tremendo. El hijo de Herodes el Grande, tetrarca, es Herodes Antipas. Y Herodes Antipas es el conocido por haber mandado cortar la cabeza de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, Herodes se buscaba la cabeza de los siervos. Qué tremendo eso. Buscaba la cabeza de los siervos. Pero a veces cuando hay peligros espirituales en nuestra vida, malos pensamientos, falta de fe, que vienen a dañar nuestra mente, ¿verdad? Por eso Jesús era bien específico cuando Él dijo,
cuidaos de la levadura de los fariseos, la hipocresía, y cuidaos de la levadura de Herodes, que en generación estaba demostrando, ¿verdad?, tanta tiranía, tanta maldad, experto en engaños, contiendas, en perjudicar, experto en matar niños espirituales y buscar la cabeza de los siervos. Cuando tú y yo hemos decidido servirle al Señor con todo nuestro corazón, el enemigo va a venir y te va a presentar hasta un miembro de tu familia y te va a dar el ataque. Ahí va a venir el ataque. Pero tú y yo sabemos que la victoria es nuestra si estamos de la mano de Dios. Y el enemigo puede mentir y puede patalear y puede decir lo que diga. Pero sabemos que Dios siempre nos va a dar la victoria a nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La victoria está segura, como dice el hermanito, ¿verdad? Me encanta la música del hermanito Oscar Medina. Él ha sido como un padre espiritual. Cuando yo comencé en los caminos de Dios, y me acuerdo de comprar un cassette y lo oía día y noche. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Esas alabanzas viejitas pero bonitas. Esas alabanzas que quedan en el corazón y en la mente, ¿verdad? Y esas son las cositas pequeñas que te ayudan a crecer. Si en vez de estar oyendo ahí, qué sé yo, no sé, no voy a decir, música secular, que le están adorando a Satanás, si pones tu música cristiana y le adoras al Rey de Reyes y Señor de Señores, tu mente va a ser transformada. No sé, que el enemigo no va a poder buscar tu cabeza, la cabeza de los siervos, sino que vas a tener una mente amplia y limpia para poder servirle a Dios de todo corazón. Porque si tú 24/7 le sirves a Dios con todo, y cuando digo todo, con tus ojos, ¿qué es lo que miras? ¿Qué es lo que miran tus ojos? Cuando estás scrolling, ¿verdad? No sé, TikTok o lo que sea. Cuando estás ahí dándole, ¿verdad? ¿Qué es lo que miras? ¿En qué te paras a mirar? ¿Está edificando tu vida? ¿Te está bendiciendo? ¿Jesús estaría mirando lo que tú estás mirando? Todas esas son las preguntas que debes de hacerte como hijo de Dios, como cristiano. ¿Qué están oyendo mis oídos? ¿Están oyendo insultos, barbaridades? Chistes de doble sentido quizá. ¿Están oyendo esas cosas mis oídos? ¿O están oyendo alabanza al Señor? Alabanza de victoria, palabra de Dios que te edifica, que te llena, que te da fuerzas, que te levanta, que te ayuda. ¿Verdad? ¿Qué está pensando tu mente? ¿Está pensando cosas positivas, de bendición para otros? ¿O está pensando cómo hacer el mal? Todo eso, 24/7, si tu vida la analizas. Y como dice una hermanita, Kathleen Creek, que es una sierva de Dios que la admiro mucho porque ella tiene el ministerio de la liberación. Y eso es uno de los ministerios más fuertes. Pero ¿sabes qué? Para eso nos llamó Jesús. Si tú comienzas a leer la Biblia, vas a darte cuenta que Jesús se mantenía echando fuera demonios y sanando a los enfermos. Echando fuera demonios y sanando a los enfermos. Y ella tiene un ministerio precioso. Y yo estaba oyendo una de las enseñanzas de esta sierva de Dios. Y ella decía, tenemos que ser como un policía para nuestra mente. Y es la verdad. Si realmente somos ese policía que está cuidando que nada malo entre, que ninguna persona o cosa negativa o mala venga a dañar tu pensamiento positivo de las cosas buenas y rectas y honestas de la vida, te vas a dar cuenta que tú puedes ser una persona súper victoriosa. No te digo victoriosa, sino que digo súper victoriosa. Y en realidad, Dios ama a la persona de un corazón recto. Dios te va a bendecir y te va a dar y te va a amar más si tú le sirves de todo corazón. Y si haces las preguntas que te dije, ¿estará Jesús en este lugar conmigo? ¿Haría Jesús lo que yo estoy haciendo? ¿Miraría Jesús lo que yo estoy mirando? ¿Oiría Jesús lo que yo estoy oyendo? Mira eso, qué tremendo. Que a veces yo me pongo a oír
Ahí sí estaba así dándole vuelta al TikTok y una sarta de sandeces se oyen, una sarta de sandeces, unas cosas que obvio no le da la grana a Dios ni nada. Digo, santo Dios, líbrame de esto. Pasa rápido eso, para afuera, ¿verdad? Porque lo que no edifica, daña. Y lo que daña, ahí es cuando el dardo de fuego del maligno viene y hace un hoyo y comienza a quemar. Y atraviesa el corazón y comienza a hacer daño. Y ahí todo eso que entró a tu mente, de pronto comienza a salir por tu boca. ¿Verdad? Como en el capítulo pasado estábamos hablando sobre todo lo que daña, ¿verdad? No que daña lo que entra a nuestra boca, sino lo que sale. Y todo viene, ¿por qué? Porque el enemigo vino y tiró ese dardo. Y no supimos atraparlo antes del tiempo. Y llegó y creó un nido. Pero qué importante que tú y yo podamos percibir al enemigo viniendo y de una vez echarlo fuera en el nombre de Jesús, ¿verdad? No permitir que nada de eso dañe nuestra vida espiritual, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Así también, amigos, vamos siguiendo en el capítulo y vemos cómo el Señor sana a un ciego, ¿verdad? Y una vez más, como les decía en el capítulo pasado, Él usa saliva, ¿verdad? Y la unge en los ojos del ciego. Pero uno dice que le pregunta, pero ya miras y dice, no, miro como los hombres que como que son árboles y están caminando. Todavía estaba un poquito borroso. Y dije, vamos de una vez más, doble unción, ¿verdad? Y ahí le dio. Y cuando le dice, ahora miras, y miro todo perfecto, y miro todo bien. Y dice, pues no lo digas a nadie. Pero ¿qué pasaba con todo el mundo cuando le decía no digas a nadie? Si alguien te dice a ti, no le vayas a decir, ¿qué es lo primero que haces? Decirle, ¿verdad? Porque a veces el cerebro del ser humano trabaja al revés. Cuando le digas, ¿sabes qué? Ve para este lado, ve para allá, pues no vas. Y si te dicen, no vayas a ir ahí, corriendo vas, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Tremendo. Por eso tenemos que tener cuidado lo que habla nuestra boca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos mucho poder en nuestro hablar. Tenemos un poder que puede dar vida y puede dar muerte. Por eso, que se cuiden de nosotros los que no son hijos de Dios, porque realmente Dios nos ha dado un poder tan grande y tan poderoso, que si comienzas a saberlo y conocerlo y usarlo, que tenga cuidadito el diablo con quien se mete. Que tenga cuidadito. Yo me acuerdo una vez, ese día me acuerdo que una amiga me había pedido oración por su hija, mi amiga del trabajo, y yo estaba en ayuno y me vine a trabajar. Y esto es algo bastante extraño, pero míralo bien y escúchenlo. Y entonces yo me acuerdo que de pronto uno de los pacientes, porque yo trabajo en un hospital, uno de los pacientes salió así como loco y comenzó a insultar a las enfermeras y les empujaba, y todas las enfermeras corriendo para este lado. Y yo me acuerdo que estaba en el teléfono con un familiar de uno de los pacientes, y estaba en el teléfono, y entonces de pronto me voy fijando qué estaba pasando ahí. Y dije, ¿por qué está haciendo eso ese paciente? Y yo lo voy a ir a llevar al cuarto. Y mire, así en que estaba en todo ese alboroto, ese griterío, el loquerío que andaba, lo agarré del brazo y le dije, let's go to your room. Le dije en inglés, ¿verdad? Vamos al cuarto, le dije así, vamos a tu cuarto. Y el hombre se voltea y me dice, ok, I know who you are. Se me está diciendo, está bien, yo sé quién eres tú. ¿Y quién estaba hablando? Estaba hablando el enemigo. Pero ¿sabes qué? El enemigo sabe quién tú eres. El enemigo sabe quién tú eres. Él te conoce. ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo algo para la obra de Dios, el enemigo está enojado contigo. Él no se va a meter con aquellos que están metidos en las fiestas, metidos en las borracheras. El diablo no se va a meter con ellos. ¿Sabes por qué? Porque ya pertenecen a él.
pero tú recibiste a Jesús en tu corazón, que tú estás buscando de Dios ahora. El enemigo, porque dicen que Satanás es el enemigo de tu alma, porque él anda buscando tu alma. Por eso dice, alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Porque cuando pecas, mueres espiritualmente. Y como hijo de Dios te tienes que arrepentir y pedirle perdón a Dios. Y nuevamente el Señor te recibe, porque su misericordia es grande. Pero tienes que hacerlo. Él tiene que oírlo de tu boca. Todo es acerca de confesiones con tu boca. El poder de Dios se manifestó desde el principio a través del hablar. Sea la luz. Y la luz fue hecha. ¿Verdad? Cuando el Señor iba creando todo, cuando Dios iba creando todo lo que existe, Él pronunció la palabra y fue hecho. Lo mismo, tú tienes el poder de Dios en tu vida. Si tú ves un enfermo, tú puedes decir, sé sano en el nombre de Jesús. Si tú ves una persona en angustia, en dolor, en depresión, tú puedes decirle que esa depresión salga fuera de ti en el nombre de Jesús. Y si tú comienzas a usar el nombre de Jesús para libertad, vas a ver las cosas y maravillosas cosas que Dios va a hacer con tu vida. Vas a poder ver la mano de Dios obrando día con día. ¿Sabes por qué? Porque el Señor necesita guerreros como tú y como yo, que nos levantemos con el poder de Dios y lo usemos con denuedo, con libertad, con autoridad. Esos son los hijos que el Señor está buscando. Y tú y yo hemos sido llamados para eso, para eso, para eso. Ese es el propósito que Dios tiene para tu vida como hijo de Dios. No solo hay que, bueno, pues ya soy salvo, bendito sea Dios, qué alegría. Eres salvo, pero ahora eres hijo de Dios. Y ahora vienes a ser coheredero para con Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y es tan importante que nosotros le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que hagamos, ¿verdad? Y así siguiendo avanzando, hermanos, vemos aquí que está la confesión de Pedro que dice, ¿verdad? Que Jesús le decía a todos los apóstoles, ahí les decía, bueno, ¿y qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Ah? Entonces ellos le dijeron, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado, otros dicen que eres Elías o un profeta, ¿verdad? Pero en ese momento se levanta Pedro y se acerca y dice, tú eres el Cristo, ¿verdad? El Salvador, el Libertador, el cual los judíos estaban esperando, ansiosos, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron, de los potestad de ser hijos de Dios. ¿Sabes qué? Estos somos nosotros, ¿verdad? Así como cuando estaba Tomás también le dice, bueno, tú creíste que yo resucité, porque me viste. Pero más bienaventurados aquellos, dice, que sin verme creyeron. ¿Sabes qué otra vez? Esos somos nosotros. Yeah. Mira qué precioso, ¿verdad? Es algo lindo. Pero aquí dice que le dice Jesús a Pedro, le dice, no lo digas. No digas nada. No digas nada de eso. No digas que soy el Cristo. ¿Por qué? Por la persecución tan grande. Por la persecución tan grande que estaban teniendo con los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Todas esas gentes, los escribas, estaban atrás de ellos, atrás de Jesús. Estaban viendo la manera como prenderle, como meterle a la cárcel, ¿verdad? Tremendo. Y así al final del capítulo ya pues casi, también se ve que Jesús anuncia su muerte, ¿verdad? Él sabía que con un propósito él había venido encarnado en un hombre humano para cumplir la voluntad de su Padre, ¿verdad? Y cuando él estaba hablándoles a ellos, dice, me van a
me van a, me van a llevar y me van a dar muerte, pero resucitaré al tercer día, dice. Y cuando él estaba contando que esto iba a pasar, ¿verdad? Y que los ancianos y los saduceos y los escribas y todos ellos iban a levantar en contra de él, cuando él estaba contando todo esto, Pedro, que siempre estaba ahí, pues él, el primerito, ¿verdad? Viendo a ver que no, Señor, ¿por qué? No, esto no puede estar pasando, no. No, y dice que lo llamó a un ladito, lo arrimó y dijo, Señor, no permitas que eso suceda contigo, que no, pues no, nos podemos escapar, lo que sea, pero no dejes que te atrapen y que te maten. ¿Cómo que es esto? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Yo me imagino cómo se puso el pobre Pedro cuando le dijo eso. Le dice, apártate de mí, Satanás, porque no miras las cosas de arriba, sino las cosas de los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba viendo que Jesús iba a sufrir y que iba a ser clavado en la cruz, ¿verdad? Pero él no estaba viendo. ¿Qué no estaba viendo, amigos hermanos? No estaba viéndonos a nosotros. ¿Cuántos años atrás Jesucristo murió en la cruz? Pero ¿saben qué? Cuando Él murió en la cruz, murió por ti y por mí. Nosotros quizá no habíamos nacido, pero ¿sabes qué? Ya habíamos sido sellados por esa sangre preciosa, por ese sacrificio perfecto y puro que murió en la cruz por nosotros. Y Jesús no miraba el dolor que le iba a pasar, no miraba el sufrimiento, no miraba los latigazos que arrancaban su piel con sangre. No miraba todo eso. ¿Sabes qué miraba? Él miraba más allá. Él te miraba a ti y me miraba a mí. Y los miraba con tanto amor que ese sacrificio y ese dolor no eran nada. Porque Él decía, quiero que un día mi hijo se salve, mi hija se salve. ¿Verdad? Y qué precioso y qué maravilloso que Él hizo eso por ti y por mí. Porque si no fuera por ese sacrificio perfecto, hoy no estarías oyendo esto, ni yo tendría la palabra de Dios para leerla, ni pudiéramos haber sido salvos. Pero por medio de su amor tan grande, nosotros podemos tener esa libertad espiritual que ahora tenemos, ¿verdad? Por medio de ese sacrificio precioso, único y puro, hoy en día, tú y yo podemos tener el privilegio de ser salvos. Por eso después de eso Jesús dice al final, el que quiera salvar su vida, la perderá, ¿verdad? Y el que la pierda, la salvará. ¿Te das cuenta? O sea, aún así, cuando llega el tiempo de la tribulación, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que habramos quedado seremos levantados en los aires, ¿verdad? Pero los que se queden aquí en la tierra y que no hayan con tiempo arrepentido, dices que esa gente será decapitada. Y lo dice la palabra de Dios, léelo, búscalo. Dice que cuando ellos suban a los cielos, ellos van a subir solamente con una hojita de olivo por cabeza. Y eso está en la Biblia, no te lo estoy inventando yo. Que no lleguemos a hacer eso sin cabeza. Que podamos pensar y decir, ahora mismo yo voy a aceptar a Cristo, porque yo no me quiero quedar. No quiero ser el capítulo, ni quiero que eso me suceda a mí, ni a mi familia. Yo quiero llegar y estar con el grupo de los que suban en el aire, ¿verdad? Y hay tantas películas a veces que pasan, ¿verdad? Ahí se mira la ropa tiradita y el alma subió para el cielo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que podamos subir con el Señor. Preparémonos, estemos siempre listos. ¿Saben por qué? Porque el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre, ni aun el Hijo. El día y la hora en que el Señor regrese, yo no lo sé ni tú lo sabes. Pero si siempre estás listo, si siempre estás preparado, si siempre estás sirviendo a Dios con todo tu corazón,
y estás haciendo las cosas correctas que quieres hacer y que tienes que hacer, tú vas a ser uno de ellos. Tú vas a ser uno de ellos de los que sean levantados en los aires. Mira qué precioso, hermosa es su palabra. Y al final el versículo, ¿verdad? Al final del capítulo dice, ¿de qué te vale si ganares todo el mundo y perdieras tu alma? Qué tremenda esta palabra, ¿verdad? Porque hay gente que son tan materialistas, que están preocupados así que el dinero, que el dinero. ¿Y sabes qué? Dice la palabra de Dios que el que acumula tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, no va a ganar nada bueno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los que acumulan tesoros en el cielo? Allá todo está perfecto. Por eso nosotros, en vez de estar ganando todo el mundo, dice, si ganares todo el mundo, o sea que tiene toda la riqueza del mundo, todo lo mayor, lo poderoso, pero has perdido tu alma en el infierno eterno. Qué tremendo eso, qué doloroso. Y de ahí ya no hay vuelta atrás. Una vez que tú llegas ahí, por si hay gente, yo he tenido oportunidad aquí trabajando en un hospital, que miras mucha gente overdose, así que han tomado mucha medicina para acabar con su vida. Otros suicidal también, que se han querido suicidar. Pero esa pobre gente, lo triste es que ellos no saben que si ellos hubieran logrado eso, que si ellos se hubieran matado, ellos no iban a ir al cielo. No se iba a acabar ya su sufrimiento. Al contrario, su sufrimiento iba a comenzar, y de lo peor. ¿Por qué? Porque iban a ir derechito al infierno. Desgraciadamente iban a ir derechito al infierno. Por eso, qué tremendo, ¿verdad? Por eso dice que la gente muere por falta de sabiduría. Por falta de sabiduría. Porque te dejó el novio, ya te quieres matar. Olvídalo. Eso no puede ser así. Tienes que valorar tu alma, tu vida. ¿Por qué? Porque todos pertenecemos a Dios. Pertenecemos a Dios. Hemos sido creados por Dios a la semejanza e imagen de Dios. Por eso tú y yo somos algo especial para Dios. Y debemos valorar el soplo de vida que Dios nos dio. Porque tú y yo somos la niña de los ojos de Jesús y de Dios. Y ellos nos aman tanto. Y el Espíritu Santo te ama tanto. Y Él está aquí para guiarte, para llevarte a toda justicia y a toda verdad. Y si en esta hora tú aún no conoces a Jesús, yo te invito a que oremos juntos y que tú le recibas como tu único Señor y poderoso Salvador. Vamos orando, amigos. Padre Celestial de la Gloria, yo te doy las gracias en esta hora, bendito Dios, por tu poder, por tu palabra, por tu misericordia, porque una vez más nos has dado la victoria, Señor, porque sabemos, poderoso Dios, la gloria, que tu presencia está aquí en medio nuestro, Señor, porque sabemos que tú, poderoso Dios, estás tocando las almas, Señor, estás tocando las vidas y los corazones, Señor, estás transformando, Señor, estás metiendo tu mano, Señor, ahí, Señor bendito, y estás sanando toda herida, Padre. En el nombre de Jesús, poderoso Espíritu Santo de Dios, yo te pido que seas llenando estas vidas, Señor. Llénalas más, Señor, más de tu poder, de tu presencia, Señor. Y que ellos sean, Señor, guerreros fuertes en tus manos, Padre. Y yo declaro, Señor, abundancia sobre sus vidas, abundancia espiritual, abundancia de Dios, de tu palabra, Señor. Glorifícate con poder del cielo sobre cada vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Y si tú no le conoces, yo te invito a que hagas esta oración conmigo en esta hora. Repite conmigo, amigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Yo te pido que seas tú tomando control ahora de mi vida y que seas tú transformándome para ser más como tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.
Y gracias Espíritu Santo de Dios. Gloria sea el Señor, bendito sea Cristo. Una vez más, amigos, les doy las gracias por haberme acompañado en tu programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.